Bienvenidas y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 14 de septiembre de 2025. Son las 8:19, 7:19 en las Islas Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿qué os parece el boicot pro-palestino a la Vuelta a España? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter @trincherallamas. Además, ahora os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en redes sociales y también en la web. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. En Madrid hoy finaliza la Vuelta Ciclista a España. Se produce con un nuevo cambio de recorrido. Va a afectar a esta última etapa que va a arrancar desde Alalpardo y va a concluir en Madrid. Va a costar de 5 kilómetros menos tras la última modificación de la organización, suprimiendo el paso por Aravaca por motivos de circulación. Es lo que dicen de forma oficial, que se debe a esos motivos de circulación. Para la etapa final de la Vuelta, de este 14 de septiembre, se han convocado múltiples concentraciones y manifestaciones a lo largo de todo el recorrido, desde la salida en Alalpardo hasta la meta en Madrid, bajo el lema "La única meta, Palestina libre". Ese es el lema de los protestantes. Todo ello se produce cuando ayer mismo unos 100 manifestantes contra Israel ya trataron de interrumpir la penúltima etapa de la Vuelta a España. A 18 kilómetros de la meta protagonizaron una sentada que obligó a parar a la caravana de vehículos de carrera y a los corredores también. Tuvieron que esquivar el corte de la vía por ambos lados del lugar del incidente. Bueno, pues han conseguido pasar, pero de aquella manera... Que es el bloqueo es para el pelotón, para el grupo... Cuidado, porque se está intentando meter entre los corredores. Sí. Es verdaderamente lamentable. Le han tirado a un motorista, absolutamente lamentable las imágenes, porque no se trata de cortar la vuelta, no. Parece ser que se trata de hacer daño incluso y de poner en riesgo a los corredores, porque la manifestación se... Esto es lo que sucedió ayer mismo, minutos antes en Cercedilla. La organización ya había tenido que variar el trazado para esquivar el centro de la localidad completamente colapsado. Allí se concentraban manifestantes, como decimos, a favor de los terroristas de Hamás, que reclamaban la exclusión del equipo Israel Premier Tech de la prueba. Entre ellos, atención, porque estaban las dirigentes políticas de Podemos, Ione Belarra y también Irene Montero. Para hacer frente a las concentraciones masivas de este fin de semana, la delegación del Gobierno ha desplegado un dispositivo de seguridad histórico con 2.400 agentes, incluyendo 1.100 policías nacionales, 711 municipales y 400 guardias civiles. Este dispositivo supera incluso el que se utilizó en la cumbre de la OTAN y representa el mayor despliegue policial en Madrid para un evento deportivo. La propia Ione Belarra habló ayer en Madrid, justamente antes de concentrarse en estas manifestaciones, y criticó este importante despliegue policial. El Gobierno de España, de la mano del Gobierno de la señora Ayuso y del Gobierno del señor Almeida, han militarizado la ciudad de Madrid y toda la Comunidad de Madrid, incluida la Sierra, para evitar las manifestaciones y movilizaciones pro-palestinas en el marco de la Vuelta Ciclista a España. Desde aquí quiero denunciar esa terrible represión, esa militarización, y animar a todo el mundo a que participe en las movilizaciones. De hecho, hoy estamos aquí para poder participar en ellas a lo largo del mediodía y también de la tarde. Lo hacemos porque esta semana el ente sionista, el ente terrorista Israel, ha continuado con crudeza sus planes de intento de exterminio del pueblo de Palestina. Bueno, ya decimos que hoy se va a celebrar esa última etapa. A partir de las 6, las concentraciones más importantes para hoy están previstas en zonas por donde los ciclistas darán 9 vueltas. Será por Atocha, Plaza de Cibeles, que es la línea de meta, en la Plaza de Colón, en Callao, Palacio Real y también en la Puerta del Sol. En cuanto al resultado ya meramente deportivo, el ciclista danés Jonas Vingegaard se adjudicó ayer la etapa de 160
164,8 kilómetros entre Robledo de Chabela y la Bola del Mundo, y se ha asegurado ya, Manuel, virtualmente el título del campeón, pero todo esto es lo que está sucediendo en la Vuelta Ciclista a España. Bueno, pues veremos cómo termina hoy en esta etapa final que culmina en Madrid, con el despliegue de cientos de policías, Policía Nacional, Policía Municipal, todo tipo de salvaguardas para intentar garantizar la seguridad de los corredores y que la etapa pueda discurrir con normalidad. Madrid prácticamente blindada por culpa de una panda de radicales y de descerebrados. Porque vamos a ver, tú puedes protestar, existe el derecho a la protesta, pero siempre y cuando sea pacífica. Esto no es una protesta pacífica. Esto es un boicot violento. Esto es un delito lo que están cometiendo este tipo de manifestantes, porque saltan las vallas, intentan parar la carrera y ponen en riesgo a los ciclistas, a los motoristas. Eso no es una protesta pacífica. Eso es un delito tipificado en el Código Penal. Es una auténtica vergüenza. Insisto, poniendo en peligro a los propios corredores, que se cayó un corredor, lo tiraron hace escasos días y tuvo que abandonar la carrera. Y luego la imagen que estamos dando a nivel internacional, dantesca. Dantesca. ¿Por qué estos mismos que se manifiestan ahora a favor de los terroristas de Hamás y en contra de Israel no protestaban? ¿No hacían lo mismo con los equipos vascos cuando ETA mataba a mujeres, a niños, a policías, a políticos, a gente de a pie? ¿Por qué no protestaban? ¿Por qué no le hacían boicot a los equipos vascos? En eventos deportivos, ahí no, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué será? ¿No será que son los mismos? Porque quien está detrás de estas protestas son los de Podemos, la izquierda extrema, la extrema izquierda, la izquierda más radical que hay en España, junto con Sumar y sus socios, amiguitos de Bildu y del ambiente de la izquierda abertzale. También hay exmiembros de ETA implicados en este tipo de protestas. Fueron los que protagonizaron esos cortes cuando la Vuelta pasó por el País Vasco. Son los mismos. Por eso no se manifestaron entonces contra los equipos vascos en tiempos de ETA. Pero es que nadie reclamó ni pidió ningún boicot a ningún equipo deportivo vasco cuando ETA mataba a sangre y fuego. ¡Qué vergüenza, qué hipocresía! Todos estos que están boicoteando la Vuelta, que están poniendo en riesgo a los ciclistas, a los motoristas, a la organización, que están destrozando la imagen de España a nivel internacional, todos esos, siendo esto un delito como es, a la cárcel, que paguen mano dura contra los delincuentes. También es noticia de última hora la actualización, todo lo que está sucediendo en Estados Unidos después del asesinato del influencer de Charlie Kirk. Por el momento los investigadores siguen intentando descubrir qué es lo que sucedió y por qué sucedió. La viuda del activista advirtió del fuego que han prendido, dice, los malvados. Esto dijo. Si antes pensabais que la misión de mi marido era potente, no tenéis una idea de lo que será ahora. No tenéis una idea de lo que acabáis de desencadenar a lo largo y ancho de este país, de este mundo. No tenéis una idea del fuego que habéis prendido dentro de mí, dentro de esta esposa. El llanto de esta viuda se escuchará por todo el mundo como un grito de guerra. Esto lo dijo la viuda de Charlie Kirk. El FBI lo que está tratando es de averiguar cómo se radicalizó tan rápido el asesino del activista. Además ha registrado la vivienda del presunto asesino y ha requisado su vehículo para buscar ya todas las pistas posibles. Se trata de un estudiante sobresaliente que abandonó la universidad para hacerse electricista y solamente en los últimos meses mostró interés por la política. Ayer aquí en España se pronunció sobre este tema el partido Vox. El secretario general de este partido, Ignacio Garriga, señaló que la izquierda, señaló directamente a los partidos de la izquierda por este asesinato. Escuchen. La izquierda está muy nerviosa. La izquierda ha adelantado las velocidades en términos de censura
está adelantando velocidades en términos de manipulación de nuestro mensaje y por desgracia estamos viendo ya que ha llegado a traspasar ciertos niveles de violencia y hemos visto dramáticamente hace pocos días el asesinato a sangre fría de Charlie Kirk. Por cierto, un asesinato que ha generado mucho rechazo en ciertos terminales mediáticos, en ciertos líderes políticos de la izquierda y una profunda indignación en la mayoría de la gente con sentido común. Es lamentable y bochornoso tener que ver ciertos comentarios deleznables. Cabe recordar, Manuel, que se encuentra bajo custodia policial y que en las próximas horas se espera que el asesino, el presunto asesino, pase a disposición de la justicia. Bueno, pues muy atentos a toda esta investigación. La verdad es que, bueno, el primer punto es que las fuerzas y cuerpos de seguridad en Estados Unidos han demostrado una gran eficacia a la hora de detener a este presunto asesino. Todo apunta a que un familiar, a una persona muy cercana, finalmente delató a este joven que había confesado que había sido él el que había matado a Charlie Kirk. Se trata de un joven de 22 años, Tyler Robinson, que está siendo investigado, de familia conservadora, clase media, media alta, hijo de un sheriff, pero que al llegar a la universidad se radicalizó políticamente. Y lo que sabemos, insisto, hasta el momento, es que participaba activamente en redes sociales como por ejemplo Discord, en grupos de extrema izquierda relacionados con los denominados Antifa. Los únicos nazis, los únicos fascistas que existen en la actualidad son los llamados antifascistas, porque este tipo de gentuzas son los que justifican el uso de la violencia para imponer sus ideas. Las últimas informaciones también de la prensa norteamericana apuntan a que Tyler Robinson tenía una pareja, vivía con un transexual. Un transexual que, según, insisto, las informaciones que disponemos hasta el momento por parte de la prensa estadounidense, pues era un radical que era totalmente contrario a las ideas conservadoras, totalmente contrario a Donald Trump y totalmente contrario a la religión cristiana. ¿Habrá estado influenciado Tyler Robinson por su pareja transexual? ¿Se habrá radicalizado como consecuencia del izquierdismo que tanto abunda en las universidades norteamericanas? No lo sé, todavía es pronto para sacar conclusiones. La información que disponemos hasta el momento apunta a esto. En las balas que se encontraron, que encontró la policía, el FBI, además, venían inscritos mensajes muy claros, propios de la izquierda, como atrapa esta bala, atrápala, fascista, o Bella Ciao, la famosa canción antifascista propia de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, todo apunta a que era un radical de izquierdas. Insisto, todavía es pronto para sacar conclusiones, pero todo apunta a que es un radical de izquierdas. ¿Qué está haciendo la izquierda? Diciendo que no, que era un blanquito, conservador, cristiano, seguidor de Trump y amante de las armas. Y se olvidan de que todo apunta a que era un zurdo, un rojo. Eso se olvidan convenientemente. Además, al margen de cuál sea la motivación de Tyler Robinson, del presunto asesino de Charlie Kirk, solo hay que ver cómo ha reaccionado la izquierda a este terrible atentado, a este asesinato atroz, tanto en Estados Unidos como en España, como a nivel internacional. Han aplaudido, lo han celebrado. En Blue Sky, la red social de izquierdas que pretendía hacerle la competencia a X, a Twitter, han estado horas, días celebrando, festejando este vil asesinato y señalando a futuras víctimas. Y solo hay que ver cómo ha recogido esta noticia la izquierda aquí, en este país, en España, diciendo, bueno, matar está mal, pero... ¿Cómo que pero? No hay peros que valgan. No, es que era un radical, es que era un ultra, es que... Es decir, eso significa, de alguna forma, justificar. Es como venir a decir, no, lo mataron, pero es que
se lo merecía. No, la violaron, pero es que iba provocando. Llevaba minifalda. Qué asco, qué vergüenza, qué panda de miserables. La noticia de la Vuelta a España y de la última etapa hoy en Madrid, así como el asesinato de Charlie Kirk, son noticias de última hora de esta semana y de este fin de semana, pero la semana ha dejado más noticias importantes, sobre todo a nivel nacional, porque el calvario de Pedro Sánchez comenzó, cabe recordar, el 16 de abril del año 2024. Aquel martes de Champions, el colectivo Manos Limpias presentó una denuncia contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, una acusación que luego fue respaldada por Vox, Hazte Oír y también por otras organizaciones. Aquella denuncia se basaba en informaciones publicadas por medios digitales que podrían ser ciertas o no, según admitió Manos Limpias. Sin embargo, el juez instructor, Juan Carlos Peinado, aceptó a trámite la causa. Fue entonces, cabe recordar, cuando Pedro Sánchez, 8 días después, fue el 24 de abril del año 24, decidió que se tomaba 5 días de reflexión para valorar si quería seguir o no en el cargo, ante lo que consideró una campaña de acoso contra él y también contra su mujer, Begoña Gómez. Después de esos 5 días, Sánchez hizo un anuncio. Dijo que iniciaba un nuevo camino en la Moncloa, el de la regeneración democrática frente a la máquina del fango. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Asumo la decisión de continuar con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. A partir de aquí comenzó una cascada de citaciones judiciales y la imputación a la esposa del presidente entonces de 4 delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo. Esto la llevó a comparecer hasta en 3 ocasiones ante el juez Peinado. Según el sumario judicial, se investiga su presunta intermediación para favorecer adjudicaciones y contrataciones, así como su posible beneficio personal derivado de estas actuaciones, tal y como detalla el sumario judicial. El tema escaló tanto que el propio Pedro Sánchez, así como su esposa, presentaron querellas contra el juez por prevaricación, pero los tribunales rechazaron estas querellas al no apreciar motivos para abrir una investigación contra el juez. Las 2 primeras veces que acudió a los juzgados, Begoña Gómez se negó a declarar. Primero dijo que no tenía traslado de una querella, que no se lo habían comunicado, y en la segunda se acogió a su derecho a no declarar, y luego ya en la tercera ocasión contestó solamente a las preguntas de su letrado y negó aquí cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió la Universidad Complutense de Madrid. Además, Begoña Gómez aseguró que no intermedió en favor del empresario Juan Carlos Barrabés porque no participó, dijo, en ningún proceso de licitación pública. Todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas. ¿Considera usted que fue contratada en el Instituto de Empresa por ser, en el momento en que fue contratada, mujer del presidente del Gobierno? En ningún caso, jamás, porque ya en 2017 se producen las primeras conversaciones, por lo tanto no viene... No. ¿Usted en algún momento apropiarse de esas marcas? Jamás. O sea, además, sin ningún tipo de ánimo de lucro ni... para nada, era simplemente como una protección. Yo no soy catedrática de la Universidad Complutense, no estoy contratada por la Universidad Complutense. Todo esto es lo que había sucedido hasta esta semana, es decir, el contexto y los precedentes de lo que ha pasado ya esta semana, porque el miércoles Begoña Gómez ha comparecido por 4ª vez ante Juan Carlos Peinado, en esta ocasión por las actividades de la asesora de la Moncloa, de Cristina Álvarez, que tenía supuestamente a su disposición. El juez la citó para investigar la presunta comisión de un nuevo delito, ya sería el 5º, el de malversación en la contratación y funciones de su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, que también estaba citada ese mismo día por el mismo motivo. El juez lo que busca es aclarar si hubo irregularidades en la designación de la asesora y en el trabajo que desempeñó. Bien, pues Cristina Álvarez se acogió el miércoles a su derecho a no declarar y la mujer de Pedro Sánchez respondió únicamente en esta ocasión a preguntas de sus abogados en una muy breve declaración. Dijo que la asesora de Moncloa
jamás le ayudó en actividad profesional alguna y que ocasionalmente le acompañó a actos particulares porque dijo literalmente que era su amiga. Marta Castro es la abogada de Vox. Acabamos de salir de las declaraciones de la esposa del presidente Sánchez. La cuarta declaración para la quinta imputación. Hoy sobre el delito de malversación y su asesora Cristina Álvarez. No ha declarado, pero no ha aclarado nada. No declaran nada ni en el juzgado, ni en el Congreso, ni a los españoles. Con que nosotros continuaremos impulsando todas las investigaciones, estando Vox personados en todos estos procedimientos. En el PP acusan directamente a Begoña Gómez de usar Moncloa para sus beneficios personales. Se ha pronunciado Esther Muñoz, que es la nueva portavoz del Partido Popular en el Congreso. Según el PP, resulta el colmo que la esposa del presidente del Gobierno admita que su asesora de Moncloa le hizo favores, aunque fuera en contadas ocasiones. No, pues si solo es un favor personal, ya, pero es que hay determinadas personas que por el cargo que ostentan no pueden hacer favores personales. Y los españoles no tenemos por qué pagar los favores que se le hacía a Begoña Gómez desde Moncloa. No tenemos por qué pagar el sueldo de una amiga de Begoña Gómez para que le haga favores desde la Moncloa. Y por lo tanto, las explicaciones que ha dado ella, pues yo no sé si la van a librar del delito, pero desde luego no ha resuelto el problema ético y moral de que haya utilizado la Moncloa y la sede de trabajo de su marido para sus beneficios personales. La mujer del presidente del Gobierno habla de favores excepcionales, pero la realidad es que, tal y como publicamos ahora mismo, en estos momentos, en la portada del periódico, en nuestro periódico en la red, en Libertad Digital, es que el exvicerrector Juan Carlos Doadrio tiene más de 230 mails cruzados con la asesora, una cifra difícilmente calificable de favor excepcional. Bueno, pues atención, porque los delitos que se acusan a la esposa del presidente del Gobierno podrían llegar a sumar hasta 23 años de prisión. Luis María Pardo es abogado y presidente de Justitia Europa. Luis María, buenos días. ¿Es posible que veamos a Begoña Gómez entre rejas? Buenos días. 23 años de prisión acechan a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, ante la investigación de 5 delitos donde se suman penas elevadas de cárcel. Seguramente el gran interrogante de muchas personas, de muchos oyentes y de la ciudadanía en general es si Begoña Gómez entrará en prisión. Pero creo que quizás es prematuro y que tenemos que dejar que continúe la investigación, que a mi juicio está casi terminada y donde cada día que pasa se encuentran más indicios racionales y suficientes para que se abra juicio oral contra Begoña Gómez. Un dato importante y que no puede pasar desapercibido es que casi con total seguridad será un tribunal del Jurado de Madrid el que dicte sentencia absolutoria o condenatoria contra Begoña Gómez si se produce ese juicio. La malversación de caudales públicos por los que viene siendo investigada, ese delito supuesto que haya podido cometer, conlleva irremediablemente a que el Tribunal del Jurado tendrá que ser el último que tenga la última palabra. Desde luego, se abre un horizonte interesante en las investigaciones contra la mujer del presidente del Gobierno, que, como bien decís, puede acabar en una condena de muchos años de cárcel, donde previsiblemente, si se produjese esa condena, la mujer del presidente del Gobierno, como lo hicieron en pasado otras personalidades de este régimen del 78, podría llegar a entrar en prisión. Desde luego, las acusaciones populares continuaremos trabajando para que el juez Peinado pueda finalizar esta instrucción. Gracias, Luis María. Mientras tanto, la Fiscalía ha salido en defensa de Begoña Gómez. La Fiscalía ha pedido a la Audiencia Provincial de Madrid que evite que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil analice los correos de la cuenta oficial de presidencia de la esposa del presidente Pedro Sánchez desde julio del año 2018 hasta la actualidad. Bueno, y fruto del trabajo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, esta semana también es protagonista Koldo García, porque esta semana hemos conocido mensajes entre Koldo y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de la dictadura de Nicolás Maduro. Los mensajes revelan que los contactos entre ambos, entre Koldo y Delcy, continuaron después de la llegada de la vicepresidenta de Maduro al aeropuerto de Barajas en el año 2020. Esos mensajes se produjeron en octubre de 2021, 3 meses después de la salida de José Luis Ábalos del gobierno. En esos mensajes se aprecia una relación bastante cercana entre ellos, en la que incluso se enviaban
fotografías. Cada vez que se le preguntaba a Koldo sobre lo que ocurrió la noche del 20 de enero del 2020 en el aeropuerto de Madrid, él ha dicho literalmente en varias entrevistas que de eso no quiere hablar ni muerto. No hablo de ese tema. Ya está. Yo hice mi trabajo y ya está. Y pienso que se hizo muy bien y que se benefició muchísimo a España. Nadie nunca ha explicado qué sucedió la noche del 20 de enero del año 2020 en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Lo que sí puedo constatar la Guardia Civil es que el encuentro estaba preparado y que el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le dio el visto bueno a la llegada. Parecía que todo había terminado aquí, pero ahora vemos que los contactos con la dictadura de Nicolás Maduro, como vemos en estos mensajes, siguieron casi 2 años después. Incluso Koldo le dijo a Delfi que estaría dispuesto para reunirse un jueves, para reunirse con ella. La pregunta, Manuel, es, ¿se produjo ese encuentro? ¿Qué se habló en esa ocasión? Bueno, siguen los misterios del caso Delfi Gate. Dentro de todo el entramado del caso Koldo, caso Partido Socialista, esta semana también ha sido protagonista la exmujer de José Luis Ábalos, Carolina Perles. Carolina Perles ha roto su silencio, ha concedido 2 entrevistas en diversos medios de comunicación. Allí ha desvelado todos los entresijos de la vida del que fue su marido. Ha dejado muchos titulares importantes. Entre otros, ha asegurado que alertó al Partido Socialista sobre las conductas de su expareja, del exministro, y reconoce que sospechaba de Koldo y de Santos Cerdán. Dice que llegó a tener incluso miedo del entorno de su exmarido y que todos los dirigentes del Partido Socialista o del Gobierno que recibieron los avisos que dio la esposa de Ábalos, todos acabaron destituidos. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. A pesar de las amenazas, los intentos y la retahíla de recursos que ha empleado José Luis Ábalos para que su exmujer no hablara, Carolina Perles ha concedido esta semana 2 entrevistas en 2 medios de comunicación distintos. En ambos ha dejado declaraciones esclarecedoras que ayudarían a entender el funcionamiento de esta organización criminal, como la denomina la propia Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. En su primera aparición ante los medios en Telecinco, en el programa El precio de la corrupción, la mujer del exministro relató sus duros años de matrimonio y cómo su relación se fue desgastando a medida que José Luis Ábalos obtenía más poder en Madrid, hasta el momento clave de su relación, cuando en 2021 Carolina Perles decidió separarse finalmente de su marido tras varios episodios de infidelidades y sus desavenencias con largas carpetas de contenido pornográfico. Y sí que es verdad que había muchas páginas XX, o a cerrar carpetas, y conforme voy cerrando carpetas es donde me doy cuenta que hay carpetas con chicas. A mí se me regala un coche para que así yo ya no dependa tanto de que me tengan que llevar y traer, y al poco tiempo yo oigo lo de un accidente lo tiene cualquiera. Yo no cogí ese coche jamás. Carolina Perles señaló el calvario que vivió con Koldo García metido en su casa, el cual la alertó de que era capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quería, una amenaza que puso en sobreaviso a la exmujer del antiguo número 2 del partido y que culminó con la escucha de Perles de la presunta acción contra su persona a través del vehículo que le habían regalado, tal y como acaban de escuchar. Ese miedo que sentía hacia Koldo lo reafirmó en su segunda entrevista de la semana en The Objective. ¿Tú llegas a tener miedo? ¿Te amenazan en algún momento Koldo García o su hermano Joseba? Obviamente hay mensajes que, a buen entendedor, las palabras, ¿no? Pues un accidente lo tiene cualquiera, ¿sabes? Nosotros el que nos la hace, nos la paga, complicamos la vida a la gente, y yo llegué a tener mucho miedo. En esa entrevista, además, Carolina Perles contó que el Partido Socialista era conocedor de las actuaciones poco feministas del exministro del Interior, ya que fue ella misma la que durante una fiesta de Halloween lo puso en conocimiento de la directora de comunicación del partido, Maritxa Ruiz Mateos, y de la vicesecretaria general, Adriana Lastra. ¿A quién avisas en esa fiesta de Halloween, en esa fecha, noviembre de 2020? Pues a Adriana y a Maritxa, que estaban allí conmigo, les traslado toda mi inquietud y todo por lo que estaba pasando. Obviamente ellas, por lo que yo supe después, creo que le dan traslado a Carmen Calvo, e imagino, por lo que me he podido enterar, que Carmen Calvo, a su vez, se lo hizo saber al presidente.
Esta información fue a su vez puesta en conocimiento, como escuchaban, de la vicepresidenta socialista Carmen Calvo, y a su vez esta se lo hizo llegar al presidente, tal y como posteriormente se lo desveló Iván Redondo, el entonces director de gabinete de Sánchez, a Ábalos cuando le comunicó su destitución. José Luis Ábalos se ha pronunciado precisamente respecto a todas estas informaciones de su exmujer, señalando que se trata de una colaboración pagada y de especulaciones falsas. Yo no sería capaz de referirme en esos términos ni contar nada de la intimidad familiar, ni siquiera aún siendo cierto. Más aún cuando se especula así y se interviene de un modo guionizado. La intervención de la madre de mis hijos en este programa está pagada. El paso de Carolina Perles por la televisión todavía no ha acabado porque, tras el impacto mediático generado por estas dos entrevistas, este lunes 15 de septiembre a las 11 de la noche se estrena la segunda entrega del programa El precio de la corrupción. Otra de las aristas, de las muchas que hay en este caso, en el caso del Partido Socialista, tiene que ver con la llamada fontanera del Partido Socialista, que es Leire Díez. Hay que recordar que esta mujer se hizo famosa hace unos meses cuando se dio a conocer una grabación donde buscaba supuestos trapos sucios para desacreditar las actuaciones de la Benemérita, de la Guardia Civil. Díez ha comparecido este martes en el Senado. Allí destacó que no es fontanera del PSOE, sino que es periodista, insistió en esta tesis, periodista de investigación. Incluso dijo que para escribir libros habló de 2 o incluso 3 libros de investigación. Se negó a responder a muchas preguntas, pero sí reconoció que se reunió en alguna ocasión con el exsecretario de Organización del PSOE, con Santos Cerdán, en la propia sede socialista. Adrián Pajares, buenos días. Buenos días. Leire Díez, exmilitante del PSOE y antigua directiva de Correos, compareció en el Senado por el caso Koldo, dejando más dudas que respuestas. Durante la sesión aseguró que no es fontanera del partido, sino periodista, aunque no tiene publicaciones que lo acrediten. ¿Se considera usted una periodista de investigación? Sí. ¿Nos podría decir si alguna vez ha publicado alguna investigación? No. ¿Entonces tiene editor del libro? Sí. ¿De 1, de 2? O de 3. ¿Por qué no quiere que le llamen fontanera? Porque no soy fontanera. Señora, soy periodista, igual que a usted no le gustaría que le llamaran otra cosa siendo senadora. Su relato ha sido totalmente cambiante. Ahora admite que ha tenido 3 encuentros en Ferraz, donde entregó un pendrive con 140 archivos que ya analiza la Fiscalía. Aunque antes, de verano, en el programa Todo es mentira, admitió que tan solo se reunió una vez con Santos Cerdán. Pero ¿cuántas veces he estado yo con Santos Cerdán? No lo sé, ¿cuántas veces? Una. En esas reuniones se habló de las llamadas cloacas del Estado durante el gobierno de Mariano Rajoy, pero Leire Díez no aclaró si las grabaciones a las que aludió eran legales y negó formar parte de ninguna cloaca vinculada al PSOE. Eso sí, ya confiesa las investigaciones contra Pedro Sánchez por las saunas de su suegro. Vamos a ver, al presidente del gobierno se le lleva investigando, creo que desde el año 2012 o una cosa así. ¿Pero el partido o fuera del partido? Bueno, aquí sabemos que hubo gente del partido que quiso conocer esa información y que se acercó para conocerla. Yo creo que aquí en algunos momentos ha habido fuego amigo. Aquí sabemos, por lo menos así aparece reflejado, que hubo 2 personas del PSOE que en ese momento estaban muy vinculadas al presidente del gobierno porque formaban parte de su dirección de gabinete, que fueron a investigar asuntos de las saunas. ¿Estás hablando de Antonio Hernando y de Óscar López? Sí. A todo ello se suman nuevos documentos a los que ha tenido acceso Libertad Digital, que presentan a Leire Díez como pieza clave en la coordinación entre la cloaca socialista y el entorno de Koldo García y José Luis Ábalos. Muchas gracias, Adrián. Esta semana, por cierto, parece que al Partido Socialista no le afecta absolutamente nada la corrupción, porque se ha publicado el CIS de José Félix Tezanos. Ha presentado este jueves el primer barómetro del nuevo curso político con el que ha aumentado, repetimos, según el CIS, el Partido Socialista su distancia frente al Partido Popular, 32,7%, 9 puntos sobre el PP, que estaría en 23,7%. Es la mayor distancia entre las dos formaciones. Por cierto, una encuesta que es muy diferente a la que ha elaborado esta casa, es Radio y Libertad Digital, donde ha sido una encuesta en exclusiva con más de 3.000 entrevistas que habla de que las derechas llegarían incluso a superar los 205 diputados. Bueno, es que el CIS de Tezanos poco o nada tiene que ver con un centro de investigación sociológico, sino con un centro de publicidad y de marketing a favor del Partido Socialista. Según Tezanos, ya en base a esta encuesta, solo el PSOE necesita que salga otro informe de la UCO y más corrupción para que Sánchez logre mayoría absolutísima.
Fuera de nuestras fronteras, además de Estados Unidos, estamos pendientes de una nueva incursión rusa en un país de la OTAN, porque Rumanía, en este caso, después de Polonia, ha denunciado ayer mismo la presencia en su espacio aéreo de un dron ruso, un incidente que el Ejecutivo ha calificado de agresión. La incursión se produjo durante un ataque ruso en Ucrania, en una zona próxima a la frontera con Rumanía. Este país ya desplegó los F-16 el pasado día 10 ante la presencia de drones rusos cerca de su espacio aéreo, la misma noche en la que Polonia derribó varios de esos aparatos que invadieron su territorio. Mientras tanto, la Fuerza Aérea Polaca, por cierto, y sus aliados de la OTAN han sido movilizados este sábado para cubrir el espacio aéreo de Polonia tras recibirse informes de una posible amenaza de drones rusos en las regiones fronterizas con Ucrania, lo que obligó, además, al cierre del aeropuerto de la ciudad de Lublin. Bueno, pues llegados a este punto, tenemos como siempre la firma siempre acertada, personalísima de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, ¿qué tal estáis? Bueno, Carlos, cuéntanos, porque creo que hoy vas a analizar en detalle todos esos indicios que están acorralando a la queridísima, amadísima mujer del presidente. Sí, que por lo visto cada vez que alguien decide aplicar la Constitución, que dice aquello de los poderes públicos y, por supuesto, sus mujeres están sometidas al control de la justicia, alguien se irrita. Y resulta que esta semana hemos visto muchas voces irritadas, voces que aseguraban que esto es una cacería política, que realmente se la está persiguiendo por ser la mujer de Sánchez. Y dice, no, os equivocáis, la frase es, hacía los negocios por ser la mujer de Sánchez. Pero vamos con 20, que cuidado, habría que explicarlo porque dice la gente indicios. O sea, el término técnico de lo que es un indicio es prueba indiciaria. Esa gente que dice un indicio no es una prueba, no, mal. Indicio es prueba indiciaria. Venga, pues vamos con las 20 pruebas indiciarias, que yo creo que ya que más de indiciarias son absolutamente indicativas, porque es que están totalmente certificadas. Atención, porque son 20. Vamos allá, se llaman hechos. La mujer del presidente consiguió una cátedra sin tener ni un título universitario y tras llamar al rector de la Complutense a la Moncloa. Está aprobado. 2. A la mujer del presidente le completó el máster y la cátedra un empresario que recibió 2 cartas de recomendación para concursos públicos firmadas por la misma mujer del presidente. Probado. El empresario en cuestión, Barrabés, multiplicó acto seguido el dinero conseguido en concursos públicos con una sola de sus empresas, Innovanex, por 141 veces. Probado. Un cargo dependiente de la presidencia de su marido se dedicó a hacer gestiones de los negocios de Begoña Gómez. Es más, pidió dinero desde presidencia para patrocinios de la mujer del presidente. Probado. Un amigo personal del presidente, David Sanza, se sumó a las peticiones de dinero para los negocios de Begoña Gómez. Probado. El propio Sánchez envió agradecimientos a los pagadores de su mujer con el texto, abro comillas, tomo conocimiento de su apoyo y agradeceré su sensibilidad. Toma ya, probado. La Organización Mundial de Turismo recibió una sede gratis de manos de Sánchez justo cuando impulsó los negocios de su mujer. También probado. Esa misma organización se llevó de viajes de negocios a la mujer de Sánchez y le buscó contratos con ministros de países africanos subvencionados por Sánchez. Voy a quitar la coletilla de probado porque todo está probado. Sánchez promovió el rescate a una aerolínea, Air Europa, tras verse su mujer con ellos. El rescate se ralentizó en agosto por motivos obvios. Javier Hidalgo, responsable de Europa, llamó a Begoña Gómez y en 5 días Sánchez confirmó a Ábalos el pago. Esa aerolínea creó una filial y patrocinó desde ella gastos de los negocios de Begoña Gómez. Vamos por 11, ¿eh? Vamos con el 12. Sánchez presidió personalmente el Consejo de Ministros que autorizó ese rescate pese a las vinculaciones con su mujer y lo hizo tras elevarse la cifra de la ayuda desde 400 millones hasta 475, que fue la cifra final. La misma mujer del presidente tuvo reuniones con cargos del gobierno para hacer negocios con las subvenciones de la España vaciada que da el gobierno de su marido. Tuvo esas reuniones con una vicepresidenta, Teresa Rivera, vicepresidenta de su marido, que acto seguido fue premiada como vicepresidenta de la UE. Tras negociar subvenciones de Teresa Rivera, Begoña Gómez entró en un entramado societario comandado por una empresa que se llama El Hueco, con ramificaciones en República Dominicana. Begoña Gómez montó una sociedad en paralelo con la que asesoraba para conseguir los fondos de la UE que tramitaba el gobierno de su marido. La mujer del presidente se hizo con un software gratis elaborado por empresas dependientes de las decisiones del gobierno de su marido. La asesora autoasignada es su amiga y la metió en presidencia como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia del gobierno de su marido. Begoña Gómez dijo que el contacto de su asesora autoasignada con la Complutense fueron meros contactos excepcionales, una cosa totalmente ocasional. Bien, hubo más de 230 mails.
Tras abrirse la causa judicial, esta ya es la 20, patrocinadores y universidades cerraron el máster y la cátedra de Begoña Gómez a toda prisa por falta de alumnos, cosa que por lo visto no habían descubierto hasta que no se abrió la causa judicial del magistrado Peinado. Todo lo que he citado ha ocurrido y está aprobado sin que ni tan siquiera se haya abierto una pieza de investigación específica de Air Europa y sin que se haya investigado el papel de Begoña Gómez en los prostíbulos de su familia, donde ya hay denuncias de que había menores, por supuesto prostitución, y de que ella realizaba labores de gestión. Todo probado, Manuel. Ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, 20, ni más ni menos que 20 indicios probados, hechos, que muy posiblemente van a sentar a la mujer del presidente, a la amadísima Begoña Gómez, en el banquillo de los acusados. Me da, Carlos, que Begoña, junto con otros, otros miembros y gente próxima al Partido Socialista y al presidente, va a ir para adelante, como suelen decir, que ya se ha hecho famoso el dicho. Sí, totalmente. Déjame que aproveche para mandarle un abrazo a un juez llamado Peinado, porque después de ver lo que hemos visto, este señor ha tenido que conseguir todo esto mientras le soltaban rumores falsos sobre el bulos, filtraban determinada información para que estuviera incómoda o incluso perseguida y acosada a su familia, y él ha seguido. Ha recibido insultos por todas partes. Mira, yo no sé si es mejor o peor juez, yo no tengo capacidad. O sea, yo que sí que he estudiado Derecho y no esa gente que está por ahí lanzando determinados comentarios, yo no tengo capacidad para juzgar porque no estoy dentro de las diligencias, ni estoy dentro de la actuación, ni conozco al secretario judicial. Así no se puede juzgar a una persona. Lo que sí es que contra viento y marea está llevando una investigación que le está costando un bombardeo permanente y él, gracias a Dios, no para en su labor, que es su labor de defensa del Estado de Derecho. Carlos, te leemos en Libertad Digital, te escuchamos en La Noche de Cuesta. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Llegados a este punto, hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tiempo de tertulia. La Trinchera de Llamas. Es Radio.